hace un año el abandono de un recién nacido conmocionaba a toda la ciudad de Fernando de la Mora. Pese a que estuvo al borde de la muerte, el niño recién nacido creció con mucho amor y seguridad. Tenía horas de nacido. El ladrido continuo de un perro alarmó a un barrio de Fernando de la Mora, zona norte. Era Pedro Pablo, quien se aferraba a la vida. Su madre, en medio de una desesperación, según dijo tras ser detenida, lo abandonó en el lugar. Hace casi un año, Pedro Pablo había sido abandonado en una canasta de basura. Fue hallado en una bolsa negra y envuelto en una sábana de color azul. Hoy está junto a su juguete favorito, una cuna acogedora, pero lo más importante, en medio del amor de una familia. Hola. Mi amor, hola. Hijito de papá. Hola, hola, decirle, mi amor. Hola, chicos, decirle. Hola, decirle. Hola, mi amor. Contale cómo voy a decir papá, mamá. En la actualidad él se encuentra en buen estado de salud. Comparte con una familia numerosa, pero la atención que recibe es la misma que los demás niños de esta casa. Graciela Denis es su mamá de corazón. Pedro Pablo es un niño que, primero ante todo te diría cariñoso. Es un niño que primero se fija en vos antes de contestarte. Ciñe sus ojitos, su ceja, todo. Es muy observador y es muy cariñoso. 4 elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a llamar otro elefante. El niño está por celebrar su primer cumpleaños. La emoción alcanzó no solo a la familia, sino a amigos, compañeros de trabajo de Graciela y a miembros de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia. Esta familia acogedora es consciente que en breve la criatura deberá quedar bajo la custodia de su abuela materna. Que va ahí con la familia, que eso es lo importante. La familia ante todo y ante todas las adversidades. Y sin temor alguno, Graciela asegura que los lazos con Pedro Pablo nunca se acabarán. La mujer, quien no quiere recordar en qué circunstancias fue abandonado el bebé, solo desea darle amor. Y tal es el amor que tiene para entregar que tampoco juzga a la verdadera madre de este niño. Él tiene una mamá. No es que no tuvo. Para mí tiene una mamá y eso hay que respetar. Y porque nadie somos perfectos, tenemos nuestras luces y nuestras sombras. El más grande gesto de amor tal vez es la que demuestran este tipo de familias acogedoras. ¿Y cómo nace ese amor? Digo siempre, por ser una mamá guerrera, como se dice, y elegida por Dios ante mi situación con mi hijo, que es un niño especial con síndrome de Down, en la cual te enseña tantas cosas lindas en la vida, te enseña ante todo el amor y va creciendo ese amor, floreciendo ese amor todos los días y por lo visto va sobrando ese amor para dar a otros niños. Este régimen consiste en recibir a aquellos niños que son abandonados o separados de sus padres por episodios de violencia y que son atendidos como uno más de la familia. En la actualidad existe una lista integrada por 50 familias que se dedican a dar amor y ayudar a niños y adolescentes vulnerables. Los que deseen convertirse en una familia acogedora pueden comunicarse con la Secretaría de la Niñez y Adolescencia. Nosotros estamos abiertos a asesorarles, a darles las charlas, a acompañarles integralmente a esa familia voluntaria que quiere abrir su corazón, que quiere abrir su casa para poder cuidar de este niño. Comunicarse al 204 178 de 7 de la mañana a 3 de la tarde. En unos meses más, Pedro Pablo iniciará un proceso de acercamiento a su abuela materna. La mamá del niño sigue privada de su libertad, pero como lo indica un versículo bíblico, todo obra para bien. El niño que vio nacer hoy está en buenas manos.